Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos en el mismo set del estudio José Rafael Ferrari del Centro de Noticias Televicentro. Solo que esta partecita la utilizamos para el estado del tiempo y para otras actividades, cuando vienen invitados que no forman parte del panel de frente a frente, pero que quieren dar anuncios de interés público e importantes, desde luego. Ya el set de frente a frente se nos está llenando. Hoy va a estar la directiva central del PINU. No sé si Luz tiene ya la parte fundamental del inicio del programa, que es el titular del mismo, pero puede anunciarla, Así que alistemos, por favor, la cámara para Lucecita Madrid y que haga el anuncio. Ok, solo unos segunditos, porque me están viendo aquí con un invitado también, si ayer me llamó. Por favor, Renato, deme un espacio, necesito hacer un anuncio. Él es el ingeniero Joe Kirkconnell. ¿Así se pronuncia, ingeniero? Joe Kirkconnell. Sí, hasta usted tiene dificultades para pronunciarlo, ¿no? ¿Es isleño? Originario, sí, de la isla de Guanaja. Actualmente resido en La Ceiba, Atlántida. Muy bien. Miren, ya estamos inmersos en la actividad política, aunque no se haya producido la convocatoria a elecciones generales el 30 de noviembre, ya ven ustedes el panorama. Ya la política que predomina en el país, como el fútbol, inclusive ya está compitiendo con el caso de Corium. ¿Cómo se va enredando ese caso de Corium, verdad? ¿Cómo se va complicando ese caso de Corium? ¿Cómo se va volviendo una herramienta que está, ojo gobierno, los está desgastando? Muchas cosas los han desgastado. Eso el Assisi los ha desgastado. Esto de Corium los está desgastando. Ojo con eso. Y es que esto es una bola de nieve que se va haciendo más grande cada día, pero ese no es el tema. Solo estoy diciendo cómo la política sí es capaz de competir con cualquier temática en el país. Por muy decepcionado que esté nuestra gente o decepcionada que esté nuestra gente de los políticos y sus resultados en la democracia. Lucecita, ¿estás preparada? Ok, este va a ser el tema central. Lucecita Madrid, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato. Tenemos la pregunta para ustedes. ¿Se convirtió el PINU en un partido de conspiradores o es una interpretación personal del ex candidato presidencial de esa institución, Guillermo Valle? Envíe su respuesta al 9773-6065 y también recuerde que puede escribir a través de cada red social, @FrenteAFrente HN. Le repito la pregunta. ¿Se convirtió el PINU en un partido de conspiradores o es una interpretación personal del ex candidato presidencial de esta institución, Guillermo Valle? Frente a Frente presentó el tema del día. Es que Guillermo llegó a Frente ayer y dijo: renuncié porque amistades que eran leales conmigo conspiraron contra mí en el partido, y todo para evitar que nuestro partido PINU SD hiciera una coalición ahí con los liberales. Así vino y dijo ayer Guillermo Valle, que todo lo que ha pasado en el PINU, y miren que no estamos hablando de Nelson Calix, que se convirtió en el sustituto de Guillermo Valle para la candidatura presidencial, Nelson Ávila, se convirtió en el candidato presidencial sustituyendo a Guillermo Valle, porque Nelson es un economista profesional distinguido y es un hombre con mucha imagen y buena imagen política en el país, especialmente entre la juventud. No estamos hablando de Nelson Ávila. Guillermo vino y dijo la cúpula del partido y casi identificó, casi nombró a la gente que dice conspiró contra él solo porque querían que el partido en todo caso no formara alianza con los liberales para la próxima contienda. Bueno, pero ¿por qué está el ingeniero Joe Kirkconnell aquí en Frente a Frente? Él aspiraba de forma independiente a la presidencia de la República, ¿verdad? Es correcto. ¿Y qué le pasó? Mire,
nadie que yo sepa ha podido lograr los requisitos cuando se lanza de manera independiente a la presidencia del país. Ni Moncho Custodio, ¿qué le pasó a usted? Pues la parte económica. Nosotros teníamos una buena intención, un plan nacional de desarrollo. Empecé a desarrollar mi estructura política, que lo arrastro desde que usted me había invitado aquí hace 15 años, cuando No le fundé creo. el partido Movimiento Libertario. ¿verdad? Imagínese. Sí, con toda mi gente hemos venido desde el año pasado tratando de desarrollar esta candidatura presidencial independiente. Retiro mi aspiración, pero buscamos un vehículo que nos lleve siempre en nuestra idea de llegar a la presidencia del país con los partidos que existen actualmente, porque algunos están acéfalos porque sus líderes tienen otros asuntos que atender previo y obviamente uno abre un fichaje para ver que en esas pláticas si hace un match con alguna institución. Pues el Partido Salvador de Honduras dijo, lo llevamos a usted de designado presidencial. Ellos toman la decisión y me iban a nombrar ayer en la conferencia de prensa que se dio en el edificio Italia. Donde lanzaron a Aníbal Cali como candidato a la presidencia. Es correcto. El PSH. Sí, y ahí mismo, en esa reunión, en esa conferencia de prensa, me dijeron que me iban a anunciar como su designado presidencial. Pero sucede algo, me secuestran en la oficina del padre de la abogada Mena, Fátima Mena, don Ricardo Mena, que también es abogado, me secuestran, no me dejan salir, ponen una señora muy recia, ella trigueña, muy trigueña, que trabaja ahí en el apartamento 12 que tiene alquilado en el edificio Italia, donde opera la sede de este instituto político. Y contra mi voluntad me retuvieron más de un cuarto de hora. ¿Y eso por qué? Para que no me vieran los medios y como llegaron a hacer la conferencia de prensa en el recinto y ahí me iban a anunciar, don Ricardo Mena me dijo que no era conveniente en este momento que me anunciaran, que lo iban a hacer más adelante. Como candidato a designado. Así es. En la fórmula de Aníbal Calix en el partido PSH. Es correcto, Renato. Pero no entiendo eso. Yo tampoco. Entonces, ante eso, vi que algo estaba escondiendo y que realmente no estaban respetando el acuerdo. Que se arrepintieron de haberlo propuesto y de llevarlo como parte de la fórmula presidencial de Aníbal Calix. Me enteré que pusieron de designado presidencial al padre de Fátima Mena, es a él. Entonces ahí se practica el nepotismo famoso, ¿verdad? Ponen al presidente, al papá de la presidenta del partido en el cargo que me ofrecieron a mí. Sin embargo, me pidieron las planillas de Roatán y se entregó mi alcalde, mi vicealcalde y los regidores. Lo mismo me pidieron para Santo Guardiola. Todo mi departamento donde yo he venido trabajando, ya tenían ellos la de Guanaja completa y me pidieron a última hora también la de Utila, la cual le dije en este momento no la tengo porque mi gente ya estaba buscando otros partidos, ya que les anuncié que iba a retirar mi aspiración a la candidatura independiente buscando una negociación, la cual se dio con ellos, pero le dije que podíamos reagrupar, algo iba a aparecer. Y en las subsanaciones completar, pero ellos se valen de falacias, de mentiras. El Partido Salvador de Honduras es un partido que demostró ayer ser falaz, es una comparsa que da lectura para el pueblo hondureño, que esa gran amistad que tiene Fátima Mena con el presidente del Congreso, Rebombo, va a ser un satélite de libre. Lo mismo se hablaba incluso de los partidos como otros que tiene usted invitado, ¿verdad? Que por su trayectoria, que quizás... Pero yo le digo al pueblo hondureño, esa gente miente del Partido Salvador de Honduras, son falaces, porque ayer ellos me invitaron, hasta me dijo, usted véngase que aquí le pago el taxi, me dijo el papá de don Ricardo Mena, el papá, y yo llego con mi dinero, él no me ha dado ni un centavo a mí, ni me devolvió mi planilla, y yo le exigí, cuidadito, usa a mi gente de relleno. Y otra cosa, ese secuestro que me hicieron, no solo, tampoco me coartaron
mi derecho a la libre expresión del pensamiento ante los medios que aproveché en el momento que estaba escapando de ese instituto político, porque yo decidí retirarme. Entonces vinieron ellos y me agarraron para que no hablara con los medios, a lo cual tengo derecho. Y gracias a Dios los medios atendieron mi llamada. El Partido Salvador de Honduras no es opción para Honduras. Ellos son parte de lo mismo y peor, porque es un partido emergente que debería dar el ejemplo, y critican a esto del familión, con el cual tampoco estoy de acuerdo, en el nepotismo, pero ellos lo están practicando. Pero hasta ayer usted no pensaba así de lo que está diciendo hoy, porque lo que está diciendo es grave contra esa institución política. La verdad que mata a Cristo. Ellos son los que gritan Barrabás, Barrabás. Ellos son ese tipo de pueblo insidioso, que con una persona tan pequeña como Ligia, ¿verdad? Ligia Ramos, la diputada. Sí, la diputada. ¿Qué pasó con Ligia? Imagínese, sin conocerme, porque no los conocía ninguno de ellos, y aparece esa muchacha pequeñita, pero con un vocerón robando cámaras. Es una mujer muy beligerante. Sí. Muy beligerante, Ligia. Pero sí. Mintiendo, me acusa, dice, de que lo envía el bipartidismo, entonces tiene un lenguaje comunista, porque al hablar de bipartidismo está hablando de los partidos de derecha nacional liberal. Entonces, desde ahí ya ella connota la parte ideológica, doctrinaria, y con la cual someten a su gente. Y otra cosa, yo no soy miembro del Partido Salvador de Honduras, yo soy Joe Kirkconnell, el ingeniero civil, candidato presidencial independiente, que decidí retirar mi candidatura como aspirante a la presidencia de la República por este momento, buscando un vehículo con las instituciones políticas que existen, pequeñas, que no fueron a internas y que buscaban un candidato presidencial. Al no lograrse, entonces me ofrecieron designado presidencial. Dígame, yo creo que aquí está la parte confusa de esto. ¿Quién le propuso ser candidato a designado presidencial en la fórmula de Aníbal Caglis en el Partido Salvador de Honduras? Así, rigurosa y profesionalmente. ¿Quién fue el que le hizo esta propuesta? El abogado Ricardo Mena, padre de la presidenta del partido. Pero bueno, al final el abogado solo es una persona y cualquier propuesta debe ser institucional. En una asamblea, en papel sellado, en algo así formal, ¿se le propuso ser el candidato a designado? Fíjese que fue un pacto de caballeros, algo de buena fe, por teléfono, existen las grabaciones de todo esto, y él me dijo, véngase para Tegucigalpa, que hasta me dijo, véngase en taxi, que aquí se lo pago, y traigan las planillas, que era lo que realmente a ellos les interesaba, porque debían reunir el requisito de tener 200 municipios, y mis municipios, allá en Islas de la Bahía, no lo tenían en ese momento, hasta después lo consiguieron y quieren subsanar. Muy bien. Entonces, su solicitud para estar en frente a frente hoy es exponer su experiencia personal en el Partido Salvador de Honduras y lo que le ocurrió ahí. Yo no soy miembro del Partido No, Salvador yo sé, de Honduras, pero usted nos está diciendo que le propusieron. Estábamos negociando, exactamente, y eso lo sabe todo el mundo, porque me iban en la conferencia de prensa a anunciar, pero luego ellos no lo hicieron, y ante ese incumplimiento fue cuando yo decido retirarme del PSH. Sí, ahora yo no soy miembro ni lo he sido. Lo entiendo. ¿Y ahora qué va a hacer políticamente? Ya el partido SH ya prácticamente lo dejó a un lado. ¿Hay ofertas? Por supuesto, existen. Entonces se está explorando con mi equipo. Ok. O sea que usted no muere políticamente, señor Kirkconnell. Usted sigue aspirando a un cargo de elección popular. Es correcto. Y en los próximos días le haré saber eso, Renato. Muy bien. Yo le esperaré la información. Sí, muchas gracias. Y lo esperaré porque, indistintamente de los resultados de la democracia de Honduras, los pilares de la democracia son los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia. Que tengamos nosotros nuestras reservas de cómo funcionan los partidos políticos, el comportamiento de las cúpulas de los partidos políticos, es otra cosa. Pero sin partidos políticos no hay democracia. Por lo tanto, estar pendientes de cómo evolucionan estos partidos o involucionan a quienes llevan a sus filas es fundamental para nosotros, porque de aquí es de donde surgen los líderes que controlan el país, los que dictan las políticas públicas. Por eso voy a estar pendiente de lo que pase más adelante con el ingeniero Joe Kirkconnell.
Gracias por estar aquí en Frente a Frente. Le agradezco. Muchas gracias, Renato. Es un gusto verle nuevamente y seguir en contacto con usted y con el pueblo hondureño. Esta es la ventana nacional que más informa. Hace 14 años vino usted a Frente. Es correcto. Imagínese cuántos años han pasado ya, ¿verdad? Y aquella vez aspiraba a qué. A lo mismo, a ser presidente de la República a través de mi partido político, el Partido Libertario. El Partido Libertario, sí. Es correcto. Cuesta llegar a la presidencia, ¿verdad? Es un y trámite sobre engorroso. todo de la manera como usted ha querido llegar, de manera independiente. Eso es sumamente difícil. Aquí lo han aspirado varias personas y no han podido cumplir con los requisitos, fuera de que cuesta dinero. Y lo peor también es cuando desde el oficialismo financian a plagiadores que usurpan el nombre de tu movimiento, de tu partido, y bueno, también todo esa parte de lo engorroso de la política tipo Honduras. Y algo importante Y aquí terminamos, un minuto, sí. Sí, algo importante que se debe llevar la Comisión Europea que anda en este momento en el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de la ONU y la misma Embajada Americana. Por favor, revisen las candidaturas independientes que están siendo dañadas y también las alianzas, las posibles alianzas, algunas de hecho, otras de derecho. Yo el llamado se lo hago a la Comisión Europea, principalmente a la ONU y también a la Embajada Americana, con la cual me gustaría si pueden anotar mi número. ¿Puedo dar mi número? Sí, claro. 89676871. Voy a repetir, 89676871. Con mucho gusto brindaremos detalles. Ok, señor Joe Kirkconnell, muchas gracias. Gracias, Renato. Y espero que tenga éxitos en sus aspiraciones. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Solo permítame el micrófono, hacia la derecha, por favor. No, es que mire que entró el ahora candidato presidencial de el PSH, don Aníbal Calix. Aníbal. Sí, hoy es inusual la forma del frente a frente, pero así es esto. ¿Qué tal, Aníbal? Es un placer tenerlo aquí en el programa. Igualmente. Esa sí fue sorpresa, realmente que fue sorpresa. Ya se escuchaban voces, puede ser Aníbal, de veras les decía yo. Pero bueno, ya el fin de semana prácticamente comprobamos que así era y se oficializó ayer. Aníbal Calix, el candidato presidencial del PSH, mire qué cosas, y quien funda el partido, ya no está dentro del partido, sino que ahora es el candidato del Partido Liberal. Pero el partido como tal se llama Partido Salvador de Honduras. Exactamente. No, Renato, al final, bueno, eso es una de las razones las cuales me llamó a mí para tomar esta responsabilidad, porque es una responsabilidad de poder crear esa institución que en algún momento nosotros la soñamos con el Partido Anticorrupción y que no se pudo dar. Sí. Pero hay muchas de las personas que se mantienen ahí, hay muchas de las personas que tienen todavía ese sentimiento y de esa manera es que nosotros hemos estado trabajando y afortunadamente lograrlos, por lo menos cumplir con los primeros requisitos que se nos han puesto para mantener el partido. Yo sé que, no sé si está enterado del asunto del señor Kirkconnell. Sí, la verdad es que sí, ayer fue un evento que en mi opinión desafortunado, pero el señor Kirkconnell no es miembro de nuestro partido. Sí. Yo lo vi por la primera vez en mi vida 10 minutos antes en la conferencia y la verdad es que mi labor principal es representar a los miembros del PSH y eso es lo que voy a hacer. Personas y situaciones externas sobre las cuales nosotros no tenemos control, realmente no es algo que nosotros debamos de invertir mucho tiempo porque tenemos mucho que hacer con nuestro partido. Claro, ¿y ya tiene la fórmula presidencial, Aníbal? Sí, ya la tenemos, Renato. La verdad es que nosotros, la asamblea fue el día domingo por la noche, sí. Ahí es donde se ratifica también con aquellas personas que integran la planilla presidencial y los miembros del Parlacén. Obviamente más adelante pueden haber algunos cambios, claro. Y bajo esas circunstancias que nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando. ¿Quiénes son los que lo acompañarán, Aníbal? Es el señor Ricardo Mena, está en la primera posición, después está la licenciada Miriam Barahona y Erika Juárez, son personas que han estado con nosotros desde el Partido Anticorrupción. Sí, yo con lo del señor Kirkconnell creo que esa fue una propuesta personal y no institucional, y ahí es donde estuvo la debilidad del asunto. Pero bueno, vamos a ver
el desenlace de todo esto. Se inscribieron ayer, ¿no? Sí, ayer han sido unos Sí. largos días de poco sueño. El día de ayer alrededor de las 2:30 de la mañana terminamos. Por lo menos de la presentación todavía hay un proceso de revisión. ¿Y cuántas planillas se inscribieron, Aníbal? Al final fueron 228 planillas que están registradas, están los 17 departamentos y la planilla presidencial. Que costó conformar esas planillas a un partido como el PSH, que ha tenido también sus momentos difíciles, sus altibajos. Le cuesta conseguir gente convencida que cree en la ideología del PSH. Más que todo es una situación de logística, Renato. Cuando a Sí. usted le dan una semana para poder hacer planillas en promedio 8 personas de 298 municipios con los cuales hay que recolectar información personal de cada uno de ellos, esa es la parte logística que se vuelve el problema, pero en realidad más bien quiero tomar la oportunidad para felicitar a cada uno de los líderes de nuestro partido, a cada uno de los líderes municipales que hicieron un sacrificio inmenso y que trabajaron largas horas para poder cumplir con los requisitos. ¿Saben ustedes que Aníbal Cali fue diputado? Tuvo 4 años en el Congreso y un beligerante diputado. Aníbal Cali, ¿en qué periodo fue, Aníbal? El del 2013-2017, que fuimos diputados por el Partido Anticorrupción, Por el el PAC. departamento de Cortés. Por el PAC. Por el PAC. Yo recuerdo ese cuatrenio ahí, esas 4 legislaturas beligerantes de Aníbal Cali. Aníbal ahora es el candidato presidencial del PAC. Aníbal, tan difícil es gobernar a Honduras para no comenzar a reconstruir esta querida patria en función de mejorar las condiciones de vida. Sé que está con el mejor ánimo, voluntad, idealismo de convertirse en el fenómeno político del momento en el país, de convertirse en presidente del país. Hábleme de esas sensaciones, de esas vibras que alguien que aspira a convertirse en presidente del país experimenta cuando le dicen: este partido te delega y esta asamblea te unge como nuestro candidato presidencial. ¿Qué pasa por sobre la cabeza y el corazón de un hombre a quien un grupo constituido en partido político le delega tal responsabilidad? ¿Cuáles son los sueños a partir de ahora de Aníbal Calix? Bueno, primero, Renato, hay que decirlo con sinceridad, un nivel de representación de esta naturaleza conlleva una honra. Debe de ser realmente para uno un orgullo que lo hayan tomado y considerado de esa manera, por lo cual esto le demanda a usted ciertos procederes, ya sea en ética, en valores y principalmente en eficiencia, porque en nuestro país, Renato, no solo va a mejorar con buenas intenciones, debemos volvernos personas limpias y competentes. Esto quiere decir que debemos de crear desde lo interno de una institución como lo es el PSH, ese ejemplo del accionar que le va a servir a usted como gobierno. Porque para serte sincero, Renato, ningún partido político va a luchar contra el nepotismo como gobierno si no lo hace a lo interno de su partido. Ningún partido político va a luchar en el gobierno contra la corrupción si no lo hace a lo interno, si no tiene procesos de transparencia. Entonces, lo que nos hemos enfocado nosotros en este momento es poder crear esa institución que genere el tipo de personas que realmente necesita Honduras. Un hombre como usted, Aníbal, un hombre muy responsable, ecuánime, que nadie duda de sus aspiraciones, pensando siempre en el país, se convence que desde una plataforma política como el PAC se le puede ganar a los 2 históricos centenarios o al partido en el gobierno actual que surgió de la escinsión de los liberales y se ha convertido en un partido con mucha fuerza, con mucho poder también. Es el PSH, fuimos PAC a Renato y ahora somos el PSH, pero definitivamente, miren, no, es de considerar, yo soy una persona que trato de hacer mis análisis también en función de números, solo entre 18 y 35 años hay 3.009.085 personas que no tienen ningún partido político, que muchos de ellos nunca han votado, que hay que llegar a ellos. Pero ellos, el 40% de ellos, deciden la próxima elección de nuestro país. Entonces, no veo yo por qué
nosotros no podemos plantearnos ese objetivo de que de cada 10 personas con las cuales hablamos, 4 podemos convencerlas. Ese es el trabajo y de esa manera lo vamos a hacer nosotros, basado en el análisis, basados en datos y basados también en el buen accionar que han tenido muchos de nuestros diputados, que han dado un buen ejemplo. Y aquí quiero recalcar algo, Renato, porque uno de nuestros principales objetivos como partido político es crecer en el Congreso Nacional y es crecer en esa influencia que tenemos, porque la mejora de nuestro país pasa por el Congreso Nacional. Sí, sí. Sí, me disculpan por favor, yo dije PAC. Sí. El PAC es pasado en Aníbal Calix, no, Sí. es PSH. De acuerdo. Ya saben lo que pasó en el PAC. Entonces, ha tenido tanto ajetreo político Narrala y las instituciones políticas en que ha estado, que hay veces que uno hasta pierde la memoria para ser riguroso y eso es algo, con los Renato, recuerdos. que yo considero que la clase política debe tomar como responsabilidad, y es brindarle un poco más de certeza a nuestro país. Es poder trazar una ruta que nosotros entendamos hacia dónde queremos ir. Decía el filósofo estoico Séneca que no hay viento a favor del barco que no sabe a qué puerto se dirige. Sí. Entonces nosotros debemos de trazar esa ruta a la cual la mayoría de los buenos hondureños pueden unirse, pero mientras ni siquiera sabemos hacia dónde queremos ir, va a estar un poco difícil que tengamos un rumbo. Ok, ya me habló de la importancia que representa en nuestro Estado la democracia, perdón, el Congreso. ¿Qué tan difícil es gobernar Honduras? Creo que requiere Aníbal. talento, requiere experiencia, Renato. Yo considero que muchos de los que estamos obviamente en el PSH ahora realmente tenemos un mejor entendimiento del país, del sistema que se enfrenta, del sistema de impunidad y de corrupción al cual nosotros debemos de enfrentar y de estratégicamente también saber actuar sobre él. Pero al final debemos de también saber actuar a lo interno de las personas y crear ética, valores que puedan darle certeza a la ciudadanía. Renato, la relación entre las personas se determina por el nivel de confianza que usted puede tener en la persona con la cual usted está relacionándose. Si usted sabe cómo va a actuar, si usted no tiene sobresaltos, si esta persona una vez dice una cosa y después dice otra, ese es el tipo de situaciones que lastiman una relación, Sí. y eso es efectivo también para el gobierno. ¿Por qué no confiamos nosotros en la clase política? Porque cambian de parecer cada 5 minutos y eso se debe de eliminar, pero se elimina comenzando con las posturas personales de cada uno de los líderes. Podemos seguir soñando que nuestro país tiene esperanza de reconstruirse, de cambiar, de volverse un Estado de derecho con cultura democrática que nos permita salir adelante y vencer el subdesarrollo, Aníbal. Yo considero que es una responsabilidad del hondureño seguir soñando y no solo soñar, sino que llevar estos sueños a la acción. Y básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo, básicamente eso es lo que me ha motivado a mí para dar un paso adelante, tomar este gran reto, porque no es una situación sencilla. Uno ve lo que se enfrenta a diario, nosotros lo hemos experimentado en estas 2 semanas, que también hay una desidia de parte de la población, hay un mal ver del ciudadano hacia la clase política, pero nos toca cambiar eso. Nos toca cambiar, porque en Honduras existen buenas personas, en Honduras todavía hay personas con ética, con valores, que realmente pueden dar resultados diferentes, pero tenemos que abrir las puertas de la manera correcta en los partidos políticos para que ellos se sientan con la confianza de poder integrarse. Muchas gracias, Aníbal, y sé que en estos meses que vienen antes del 30 de noviembre con usted tendremos buen debate. Definitivamente. Sabe que nuestras puertas están abiertas para todos los demócratas y creo que usted es una magnífica opción política para el país. Aníbal Calix, de nuevo. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias al pueblo hondureño y principalmente a la membresía del PSH. Solo permítanme ahora, me despido de usted, Aníbal, de nuevo muchas gracias, y subir al set. Voy a subir al set porque aquí tengo a nuestros panelistas del tema central. Miro sonriente a don Nelson Calix. Ay, hombre, por favor, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me sucede a mí? Creo que me falta un poquito más de descanso.
igual que nosotros. Estamos igual. Buenos Sinceramente. días. Buenos días, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Germán? Porque Muy el bien, bipartidismo conspiró para limitar el tiempo para que presentásemos la documentación, y les tengo una noticia: se equivocaron y los vamos a vencer. Y por eso es que están utilizando una estrategia mediática, hasta diciendo todo lo contrario de lo que realmente ha ocurrido en el Pino y todo lo contrario de lo que Nelson Ávila es. ¿Y por qué? Eso demuestra miedo del PRI. El tripartidismo tiene miedo porque sabe que lo vamos a vencer. ¿Y por qué? Porque ha sido corresponsable del caos. Y entonces usted conoce muy bien, están aplicando una estrategia mediática tipo Chomsky, o sea, divide o vencerás, ¿verdad? Que ese es un concepto obvio de Julio César, pero desde la perspectiva no política, sino que político militar de la época, geopolítico incluso de la época. Pero el político une, el político no divide, y lo que están haciendo es demostrando que no son políticos, son mercenarios. Así que los vamos a vencer, y por eso se han focalizado en tratar de destruir a la institución con la cual hemos realizado una coalición, de hecho, con el Partido Migrante, Movimiento 5 de Julio, el Pino y todo, para transformar Honduras, pero están desviando la atención. ¿Por qué? Porque han sido incapaces de hacer propuestas para solucionar los problemas fundamentales de la nación. Y entonces, como son incapaces y son corresponsables del caos, están desviando. Es una estrategia de manipulación que Noam Chomsky la plantea en 10 puntos. O sea que no hay tales que a Guillermo lo sacaron, o Guillermo renunció pues, pero Guillermo dice que prácticamente lo obligaron a que renunciara, solo porque el Pino no quiere alianzas o coaliciones con los liberales. No sé, no soy yo el que puede responder eso. Yo le traslado precisamente a los directivos del Pino, porque yo no he estado en lo absoluto en esas reuniones. Y aclaro desde este momento, el único momento en el cual yo estuve fueron 15 minutos, vía Zoom, en donde la asamblea legalmente convocada del Pino, y que fue la que tomó las decisiones, me dio 15 minutos para exponer qué haría yo dentro de mi plan de gobierno, y les dije: el 27 de enero del 2026 voy a comenzar a ejecutar este plan, y lo vamos a comenzar a ejecutar. Así que la historia de Honduras, sin duda alguna, va a tener un punto de inflexión el 30 de noviembre del 2025. Bueno, tenemos suficiente tiempo para seguir hablando de esto. Nelson Ávila, ahora candidato presidencial del PIN USD. Germán Ley Celares, el fiscal de la Junta Directiva del partido. Ana Castro, aquí a mi derecha, forma parte de la Junta Directiva del PINU Social Demócrata. Está vía Zoom Olvan Valladares y Dori Gutiérrez. Don Olvan, me encanta verlo de nuevo. Olvan pero qué rejuvenecido, miro a mi amigo Olvan Valladares, qué bien, muy bien, lo miro y me complace verlo. Grey no es Olvan Valladares. Óigame, pero muy bien, muy bien. Y si se descuida, va a bailar el psique en este momento, Olvan, que lo hizo, pero muy bien, como le digo yo a él, siempre lo recuerdo. Quien está seria es Doris. Quien está seria es Doris. Está Doris, sí. Hoy no le sacamos una sonrisa a Doris. Vamos a ver en qué momento se relaja Doris. Ese momento tiene que llegar. Saluda a Doris entonces. Bienvenida Doris Gutiérrez. Voy a la pausa y enseguida venimos con el debate aquí en Frente a Frente. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. El tema del día está en pantalla. ¿Se convirtió el PINU en un partido de conspiradores o es una interpretación personal del ex candidato presidencial de esta institución, Guillermo Valle? Recuerde enviar sus comentarios al 9773-6065 y no olvide, estamos presentes en todas las redes sociales como @FrenteAFrenteHN. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Miren, yo creo que aquí vamos a coincidir todos, que por antigüedad, por ser uno de los fundadores del PINU, el primero que debe intervenir es Olvan Valladares. ¿Les parece? Una gran persona. Por favor.
adelante. Vamos a ver, ¿quién es el fundador del Pino? Miguel Andoni Fernández. ¿Con quiénes fundó Miguel Andoni Fernández el Pino? Bueno, con personas como el Valladares, mi padre, Germán Leicelar, el doctor Enrique Aguilar Paz, hace rato. y muchas otras personas disidentes de otros partidos, personas preocupadas por ese bipartidismo que ya mostraba así algunas líneas equívocas de funcionamiento y sale como una opción. Y usted no sé si sabe la anécdota, que ya le doy la palabra a Olman. Creo que Miguel Andoni Fernández en la guerra del 69 le tocó tener algún control fronterizo en la zona de Copán y llegó a asumir el cargo y le dijeron, tiene toda esta milicia, y llegó y no había ni un soldado, pero había una planilla donde se pagaban todos los soldados. Ok, miren, fíjense que Doris se detuvo en la carretera. Doris viaja para un municipio de Copán, para Santa Rita. Así que Doris, qué bien el gesto de Doris, que se detuvo. Tiene internet por lo menos ahí. Así que don Olvan, solo permítame unos segunditos, porque usted sabe cómo es el internet en Honduras. En cualquier momento se le desconecta a Doris y nos quedamos sin la versión de Doris. Doris, bienvenida. Aquí está parte de la Junta Directiva Central del Pino, rechazando lo que ayer dijo Guillermo Valle, de que ustedes no lo quisieron inscribir, que se volvieron conspiradores y todo para evitar una alianza de este partido con los liberales. Por favor, Doris, la escuchamos Sí, bueno, con atención. Bueno, muchísimas gracias, Renato, por la oportunidad que me da. De igual manera a Carlitos Andino y a los compañeros pinoistas, empezando por don Olvan Valladares, uno de los fundadores. Los demás compañeros ahí, la ingeniera Ana Castro, candidata a alcaldesa por el Distrito Central, nuestro candidato presidencial, y también nuestro candidato a diputado, el abogado Leicelar, Germán Leicelar, hijo. Sí, realmente estamos de camino. Ahorita estamos por Concepción del Sur, Santa Bárbara, porque nos dirigimos a Santa Rita de Copán a una reunión con los alcaldes que integran el Plan Trifinio para hacer un proceso de evaluación y también un proceso de planificación ya del último periodo que nos toca coordinar el Trifinio. También vamos a recibir una donación de la cooperación italiana. Por esa razón pues no puedo estar presente. Renato, yo creo que nuestros compañeros van a abundar en argumentos muy importantes alrededor de la pregunta que está haciendo este día. Yo solamente quiero decirle que yo me uní al Pino Socialdemócrata a través de la plataforma Compromiso con Honduras. Ahí me abrieron las puertas porque yo venía de ser regidora independiente del municipio del Distrito Central, y que desde que entré al Pino no sentí que hay dictadores, no sentí que hay dueños, no lo sentí, porque me abrieron las puertas y a todo mi equipo, éramos más de 300 personas que teníamos un equipo de trabajo en el Distrito Central, a todos nos recibieron muy bien, y nosotros, eso sí, desde el primer día empezamos a cotizar al partido, cosa que hay muchos que se dicen, ay, qué grandes pinitas, que aquí, que allá, pero realmente casi no. Bueno, en la parte económica el partido incluso no tiene ni deuda política. Entonces todos sus militantes estamos obligados a aportar y a ayudar para que podamos salir adelante. Entonces, en ese sentido, esa es nuestra acción, más que estar como en controversias o en contiendas o dime qué te diré, son las acciones las que hablan. Me siento orgullosa de ser la primera mujer presidenta del Pino. Hemos hecho un trabajo organizativo importante. Ayer presentamos, creo que de todos los partidos que se presentaron ayer, fuimos los que más planillas presentamos, 254 planillas. Esta gente se ha desvelado, incluso mis compañeros que van aquí conmigo, la licenciada Elvi Carranza, don Moisés Maradiaga y don Axel Carranza, vienen quemaditos, porque estuvimos trabajando, bueno, más ellos, yo solo estuve anoche ahí en el... Entonces, esas son nuestros hechos, esas son nuestras acciones, y creo que nuestros compañeros van a abundar. Nosotros vamos a continuar el camino
porque todavía nos falta un buen trecho. No sé si tiene alguna pregunta específica. Esa es mi reacción y como le digo, me siento orgullosa de ser la presidenta y de poner nuestros menores esfuerzos porque el partido pues pueda salir adelante, que podamos realmente formar esa gran coalición de la que habla nuestro candidato presidencial, donde caben todos los hondureños y hondureñas que amen a Honduras, que sean honestas y también que no hayan sido señaladas en actos de corrupción. Eso es mi participación muy rápida y no sé si tiene alguna pregunta porque sí tenemos que continuar con nuestro camino, nos falta bastante para llegar a Santa Rita. No, buen viaje, Dori, buen viaje. Buen viaje, y sabe usted que la velocidad debe ser 70, 80, 90. A lo sumo los policías le toleran 100. Arriba de 100 le pueden poner una esquela. Así que por favor diga al conductor que maneje entre 70 y 90. Desde los 90. Desde los 90, Sí, ¿verdad? vamos, Sí. Desde los por 90. eso salimos temprano, o sea, Okay. del Infop, rápido, medio dormimos un rato y salimos temprano para no ir a velocidad exagerada. Muchas gracias, seguimos Doris. adelante y lo que pasó atrás ya pasó y hay que ver al futuro. Unámonos hondureños todos, porque este país es bello. Ahorita que venimos viendo todas estas montañas y conocemos otros países que son puros desiertos, esta es una belleza Honduras. Bueno. Entonces es nuestra responsabilidad. No le hemos aprovechado. Así es. Exactamente, aprovecharla y sobre todo cuidar nuestros recursos naturales. Gracias, Doris. Gracias, Doris. Buen viaje. Y el Pino es el único partido ecologista, se me olvidó decir eso. Es el único partido que sus estatutos se define como un partido defensor del medio ambiente y de todos los recursos naturales. Yo le voy a decir la gran frase que a mí se me quedó grabada desde pequeño del Partido Innovación y Unidad Pino. Saben que yo era, por asuntos estrictamente profesionales, cuando trabajaba en Radio América, el vocero del programa oficial del Pino, que se transmitía en Radio América a las 6 de la tarde y se repetía a las 5 por muchos años. Por muchos años. Así que tenemos un árbol genealógico político con ustedes. Tiene el Pino en la voz y entonces y se le metió a los huesos. ¡Qué bien! Desde ahí conozco a Olvan Valladares, a Germán Leicelar, a su hermano Raúl Leicelar, su tío. Mi tío. ¿Vive don Raúl? No, ya murió don Raúl. Murió, sí. Olvan, usted, y yo trato con confianza, no obstante la diferencia de edad de Olvan conmigo, hay un profundo respeto, pero nos conocemos de tantos años que algunas veces lo trato así con mucha confianza y pareciera que con irrespeto, pero nunca, jamás. Es un hombre que lo respeto. Ayer Guillermo Valle, le estoy hablando a Olvan en este momento, así que esperaría ver a Olvan en la pantalla. Aquí estoy, Renato. Muy bien, Olvan. Dejó entrever, por lo menos así lo percibí yo, así lo percibí, que a usted también se lo bailaron. No, y ustedes saben el respeto que yo tengo a Nelson, a Germán, a todos los presentes, al Partido Innovación, pero lo que dejó entrever ayer Guillermo Valle es que a Olvan también se lo bailaron. Qué mejor que estén ustedes hoy para dar su punto de vista y que esté Olvan, creo que de los fundadores del partido. Aquí me puedo equivocar, porque no estoy totalmente convencido. ¿Es el único que queda? ¡Ay, su padre! Mi padre y su también. padre. Sí. Y su padre. Así es. ¿Se siente bailado por la actual directiva del PINU, Olvan Valladares, o todos son interpretaciones coyunturales, personales? ¿Y cómo dijo Nelson? O el seguimiento de una línea que conviene a determinados intereses partidarios, no políticos. Les recuerdo que la política es una ciencia y la política está creada para ver hacia el presente y el futuro, no hacia el pasado, pero sí evaluar y está orientada hacia el bien común. Entonces, aquí no hay nada de eso. Qué bien que comencemos hoy a desenredar esa madeja con uno de los fundadores del partido, del que dijo Guillermo Valle, también está bailado. ¿Es así? Olvan, o el partido conserva esa esencia democrática, esa cultura democrática que desde su fundación ha tenido. Solo que me esperan un ratito, pausa, enseguida Olvan, y ahí sí, debate. Entramos del lleno. Okay.
Don Olman, Lucecita, trasládale la pregunta a don Olman para que de inmediato él responda, después de que termine Luz. ¿Se convirtió el PINU en un partido de conspiradores o es una interpretación personal del ex candidato presidencial de esa institución, Guillermo Valle? Olman. Gracias, Renato. Pero primero permítame, Renato, indicarle que yo no soy partidario de entrar en los paliques que no tienen un objetivo, ¿verdad? Claro. Sí, yo. Siempre Así los he es. rehusado No, es porque cierto, yo es creo cierto. que las personas deben entenderse mediante el diálogo civilizado y sobre todo inteligente. Y en estos casos lamento mucho que en el seno del partido, de manera inédita, nunca en la vida habíamos tenido una situación como estas, porque los casos que tuvimos en un par de oportunidades, con haber abierto las puertas a personas que posteriormente comprobaron que su ambición era ilimitada y que no tenían escrúpulos para poder irrumpir en el partido desobedeciendo los alineamientos de la Asamblea Nacional y pretendiendo escalar posiciones cuando debían haber hecho filas. Como decía el extinto presidente Figueres en Costa Rica, una vez le pregunté y le dije, don Pepe, ¿y por qué, hicieron ustedes con tanto líder de la revolución del 48? ¿Cómo es posible que ustedes se mantuvieron por tanto tiempo con Liberación? Y me dijo, Valladares, aprendimos a hacer fila. Y eso mantuvo al Partido de Liberación de Costa Rica en el puntal precisamente de ese desarrollo cultural que tiene Costa Rica y que tan nos envidiamos. Y también deseo indicar que la razón por la cual acepté es sencillamente porque la relación entre usted y yo se remonta a más de 4 décadas. Sí, es cierto. Antes recuerdo yo en los años aquellos precisamente de Radio América. Sí. Finales de los 70. Y Renato, si acaso no se nos ha olvidado, me siento tan contento y satisfecho de haber intervenido cuando se tomó la decisión de alzar el vuelo de Radio América y que usted me pidió que yo intercediera con su padre putativo, que era don Miguel Andoni Fernández, para que lo dejara ir. Sí. Y en efecto así lo hice. Sí. Y Miguel Andoni, con aquel cariño inmenso que le tenía a Renato Álvarez, me dijo, no hay ningún problema, le deseo toda la suerte del siglo, del mundo. Y ahí surgió el Renato de ahora, de aquel tiempo. Entonces eso me obliga a tener que aceptar la comparecencia en un programa como este. Mire, Renato, yo siempre he sido una persona muy cuidadosa, particularmente en el lenguaje que uso. No me dejo llevar por lo coloquial. Pienso mucho antes de decir una palabra que pueda abrir susceptibilidades, herir sentimientos o provocar discordia entre las personas que nos rodean. Creo que es la única forma en que el mundo puede avanzar. Y por eso es que me duele mucho y rechazo enfáticamente que se le pueda indicar al Partido de Innovación y Unidad como un partido de conspiradores, pero más que eso, de un partido bisagra, no en el entendido que puede ser el fiel de una balanza e inclinarlo hacia el lado donde está la justicia y la razón, sino que se ha dado la interpretación de que partido bisagra es el partido que se acomoda por el tilín tilín que decía Pina Ponce. Yo rechazo enfáticamente eso porque no puedo estar en contra del partido al cual le debo precisamente mi actual, si se quiere, posición en la sociedad hondureña, que me ha demostrado que ha tenido afecto, respeto, pero ha sido por las actuaciones. Los pinuistas, donde quiera que hemos estado, y eso está por recordarse desde un Aguilar Paz en el Ministerio de Salud, un Miguel Andoni Fernández, tanto en el Consejo Asesor del Jefe de Estado de don Alberto Melgar Castro,
un Germán Leicelar en el Ministerio del Trabajo, que fueron invitados a formar parte de gobiernos donde había intención de iniciar procesos de conciliación nacional, que fueron invitados no por su filiación política con los gobiernos de turno, sino por su capacidad profesional, que lo demostraron precisamente uno siendo el mejor ministro de Salud Pública en la historia de los últimos 50 años en este país. Te digo 50, pues no quiero remontarme más atrás. El otro con una labor descollante en el Ministerio del Trabajo y posteriormente también en la recuperación de un seguro social que después de que salió la comisión interventora se vino a pique, porque es cuando se dieron los robos y las estafas más grandes en el seguro, y ahora que es un remedio de servicio que debe prestar servicio al público. En ese sentido, entonces, me parece que Guillermo ha fallado, ha fracasado, porque el partido también a Guillermo le ha dado toda la figuración que tiene ahora. Guillermo, es cierto, hace 30 años se incorporó. Yo fui uno de los que lo alé con Guillermo Casco Callejas, mi recordado compadre del alma, y lo llevé al partido, lo llevamos al partido, y no me puedo quejar de la labor de Guillermo. Fue presidente del Pino durante creo que 2 periodos, fue candidato a la presidencia de la República, candidaturas que se malograron porque el partido lamentablemente en su tal vez buena fe o ingenuidad en su momento se hizo matrimonio o noviazgo con rescoldos del tradicionalismo político y fracasó el partido al punto que hoy llegamos al momento de que perdimos las diputaciones tradicionales que el partido siempre tuvo. Y quiero también confirmar que el partido casi siempre tuvo 4 diputados, pero esos 4 diputados, Renato, le consta al pueblo hondureño, representaron casi toda una bancada de 40, 50, porque el partido con sus actitudes, sus propuestas serias, patrióticas, demostró lo que debe ser un diputado en el Congreso de la República. Yo creo que a estas alturas mi nombre, el nombre de un Carlos Sosa Cuello, de un Miguel Andoni Fernández, incluso de un Juan, de Ramón Hernández Alcerro, todos los diputados que participaron, Y olvida otro histórico, que es el que tiene que ver que no hayamos tolerado hasta 6 años algunos presidentes. Julín Méndez, claro que Antonio sí. Julín Méndez. El entrañable amigo. Y mire que Julín Méndez también, Renato, y lo aclaro, surgió precisamente de la apertura democrática que el partido siempre ha tenido. Julín Méndez era presidente de ANASH en aquel tiempo, se les invitó y paradójicamente, porque estas son las cosas que una vez el diplomático representante de Cuba, cuando se abrieron las relaciones, que venía aquí don Ramiro Abreu, le pregunté yo, me preguntó inviertan, me dijo, para hacer un estudio sociológico, psicológico del pueblo hondureño, porque no es posible que un partido como el de ustedes, el único en aquel momento, en 2 oportunidades que presentó planes de gobierno, nunca le pararon bola a los planes de gobierno. Y por eso es que yo la posición al final que tuve siempre fue, no nos esforcemos tanto en presentar nada, nadie lee. Incluso nos fallaban los medios de comunicación. Eran otras motivaciones lo que los hacía precisamente discutir las posiciones de los partidos. Se perdían las propuestas serias, como se han perdido las propuestas serias en este momento del doctor Ávila. Se han perdido, incluso Libre desperdició una figura como él, como Nelson, y que ahora, con la apertura de siempre del Partido de Innovación y Unidad, se le abren las puertas. Sí le pido encarecidamente que abrace la doctrina genuina, verdadera,
de la socialdemocracia, no el remedio del socialismo democrático, que más es remedio de un socialismo madurista de Venezuela, o un plagio de lo que es el castrismo en Cuba. No, el Partido de Innovación y Unidad se siente orgulloso de abrazar la doctrina socialdemócrata a los hondureños, a los catrachos, asimilado a las condiciones nuestras. Olban, solo interrumpo, porque uno de los 2, 3 liderazgos, por si se nos olvida a alguien, o de los 4 liderazgos de este partido que quedan vivos, está comprometiendo, como muy pocas veces sucede en nuestra débil institucionalidad y democracia, al hombre que le han delegado ser el candidato presidencial. Un histórico de este partido, y quisiera que me dividieran esa pantalla solo con 2 rostros, Olban Valladares y Nelson Ávila. Ya les digo por qué. Un histórico de este partido, Olban Valladares, le está pidiendo a quien hoy lleva la batuta de la aspiración presidencial de este instituto político, fundado por Miguel Andoni Fernández, las personas que hemos dicho, que abrace la socialdemocracia, que no se contamine de los que, abanderados de la socialdemocracia, después se convirtieron a ideologías que, según Olban lo está diciendo, son imperfectas y dañinas. Miren por qué paré esto. Porque sé que Nelson es hombre de izquierdas. Nelson es hombre de izquierdas, no nos confundamos. Es hombre de izquierdas. Pero ¿cómo se define? ¿Cómo se define dentro de las doctrinas ideológicas Nelson Ávila, cuando hoy un histórico del partido le está diciendo: me siento orgulloso de que usted sea nuestro candidato presidencial, y le dice: y a hombres como usted, porque como la sociedad nuestra no lee, han relegado las propuestas que tiene para este país y que ha socializado para que la gente lo escuche? Mire, este es un momento histórico. ¿Puedo responder a lo que dijo? Claro que puede responder, pero mire, es periodístico crear expectativas. No, muy bien, muy bien. Pero primero la pausa y después su respuesta. Perfecto. Porque ese mensaje que le ha enviado Olban Valladares es el mensaje en esencia. Sí. Y voy a definir desde la tumba de Miguel Andoni Fernández. Voy a definir las 3 categorías fundamentales por las cuales siempre hemos estado de acuerdo, inclusive como personas progresistas. La primera, y es bueno que esto suceda, ¿saben por qué? Porque después de la comparecencia de Guillermo Valle, quedó ahí entre la gente aquella elucubración: si esa alianza progresista que dice Nelson no va a ser encabezada por Libre. Miren, a la gente es aquí. Podemos definirla de muchas maneras, pero elucubra como no se imaginan. Creativos. Elucubra. Creativos. Dejémoslo en creativos. Entrecomillado. Más allá de una historia macondiana. Que hoy ante el pueblo hondureño Nelson Ávila se desnude en sentido figurado sobre su ideología, la que le está demandando hoy un histórico de ese partido, Olban Valladares, después de la pausa comercial. Adelante. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. A través de X opina Pamela Matamoros: mientras persista su complicidad con estructuras tradicionales, difícilmente recuperará el respaldo popular. Pedro Adalí Fuentes también opina: ¿cómo puede el PINU proclamarse como alternativa ética cuando se alía en la sombra con los mismos partidos que decía combatir? El PINU ha dejado de ser una opción progresista cuando empezó a caminar de la mano con quienes representan el continuismo y la corrupción. Ismael Ochoa opina: por eso nunca van a crecer, por chiquitos y relajeros.
Cada alianza turbia borra un poco más la identidad del Pino hasta hacerlo irreconocible para sus propios simpatizantes. Y Ligia escribe, solo la Asamblea sabe lo que pasó. Por otro lado, llevan un gran candidato presidencial, Nelson Ávila, le deseo mucho éxito. Muchas gracias, sigo opinando también a través del 9773-6065. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Hoy le ha demandado un histórico del Pino a Nelson Ávila que abrace la socialdemocracia y que no perturbe esta doctrina. Hoy Nelson, ya lo ha hecho varias veces aquí, pero hoy es una coyuntura especial. Política, doctrinaria y filosóficamente se desnuda ante este histórico, ante todos los históricos y ante la masa que abraza la ideología del Pino socialdemócrata. Nelson. Siempre hemos coincidido con tres categorías que definen a la socialdemocracia. Primero, la necesaria intervención del Estado para lograr desarrollar las sociedades y las naciones. Ese es un principio fundamental y siempre hemos planteado nosotros la necesaria intervención del Estado. No significa que estamos de acuerdo en una intervención permanente del Estado en los asuntos de la sociedad. Ni estatizar empresas. Así es. O sea, esa necesaria intervención del Estado, normalmente en lo que son las doctrinas económicas, yo soy una persona, como usted lo dice, profundamente progresista. Y me definí porque como yo vine con Colón, ¿verdad? En la Santa María y Colón venía en la Pinta, entonces yo viví todos esos procesos de la década de los 70 y tomábamos decisiones y apoyamos, ojo, en contra de la dictadura en Nicaragua, pero no para que se instaurase en Nicaragua lo que tenemos ahora. Hablemoslo claro. ¿Me explico? Segundo punto, eso que ha yo dicho. apoyé también porque debemos estar claros que tanto la socialdemocracia como la democracia cristiana, que dominaron bastante en Venezuela, entró a procesos de degradación. Totalmente y de así acuerdo. fue como salió la alternativa Chávez, me explico, que en un primer momento tuvo decisiones correctas. La mayoría del pueblo venezolano votó por él, me explico. Yo tuve debates con usted sobre eso. Así es, de esos primeros años de Chávez. Ahora, que se degrade posteriormente, es más, ahí está saliendo para que usted vea, y me recuerda a José Ingenieros en El hombre mediocre, ¿no es cierto? Todos los mediocres utilizan la mentira, todos los mediocres utilizan precisamente el engaño para manipular. Noam Chomsky es muy claro sobre todas las estrategias de manipulación, y utilizan a veces videos de hace 20 años para hacerlos aparecer como si son videos recientes. Sí. ¿Me explico? Y allí usted los tiene y son virales y lo saben muy bien, o sea, manipulando al pueblo. Entonces, yo también siempre... Nicolás Maduro manipula a su pueblo. ¿Ganó bien Nicolás Maduro o ganó mal Nicolás Maduro? Vea, el enorme problema de los economistas es que nosotros funcionamos por hechos. Y en las mismas emisoras unidas, inmediatamente después de noviembre del 2024, en un programa nocturno del fin de semana de emisoras unidas, yo dije, demuestre que ha ganado y presente las planillas de votación, los resultados. Porque yo no soy un tipo de personas que solamente porque hay gente de mi lado ideológico que yo pienso y si hace las cosas mal me quedo encubierto. No, lo combato, porque yo también tengo mis errores, entonces tengo que generar la autocrítica, ¿me explico? Y entonces yo dije que los presentase. ¿Eso cuándo ocurrió? Noviembre del 2024. Sí. Claro, y están utilizando, entonces, ¿qué demuestra con eso? Que están focalizándose en el partido, en este caso el Pino, tratando de desviar la atención sobre la verdadera naturaleza del Pino. ¿Por qué? Porque es el enemigo a batir. ¿Por quién? Por los oficialistas del tripartidismo, no por los liberales buenos, no por los nacionalistas buenos, no por los libres buenos, sino que por el oficialismo. Y yo me demarco y lo digo desde este momento. Yo al menos no haré ninguna alianza con nadie del oficialismo del tripartidismo. Ahora,
Sí, con los ciudadanos, y con esos ciudadanos nosotros vamos a triunfar. Vamos a triunfar con los independientes, vamos a triunfar con las mujeres, que son más inteligentes que nosotros los hombres también, y yo sé. Maduran más rápido, maduran más rápido. No, pero también son más inteligentes. Hay muchos estudios que lo demuestran. Y ahora, si es así, me agrada. Ah, bueno, perfecto. Porque mi madre es mujer. Bueno, dele. Y partiendo de ahí, coincido. Adelante, perfecto. Entonces, la primera es la necesaria intervención coyuntural del Estado, que es la segunda, para resolver las crisis. Y eso, en teoría económica, es la tesis del keynesianismo. Yo soy profundamente keynesiano, me explico. ¿En qué sentido soy profundamente keynesiano? En que el Estado tiene sus responsabilidades para resolver los graves problemas de la sociedad. El segundo elemento que define precisamente y que siempre hemos coincidido con la socialdemocracia es el concepto de la economía distributiva para disminuir la desigualdad en las sociedades. Es un principio fundamental, ¿no es cierto?, que caracteriza a la socialdemocracia. Nosotros, en realidad, eje central. Así es, y como le digo yo, en términos ideológicos ahí hay una correlación, sin duda alguna, fundamental. Y el tercero, en materia de política social, también el objetivo fundamental es garantizar la equidad. No se olvide que Honduras es de los países con las peores desigualdades del ingreso en la región más desigual del mundo. ¿Cuál es la región más desigual del mundo? ¿Qué significa desigualdad en términos económicos? Significa concentración, o sea que pocas manos concentran la mayoría de la riqueza. Y Honduras es de esos, Honduras es de esos países. Honduras, junto con Brasil, son los países con la peor distribución del ingreso, hablemoslo claro. Todavía lo sigue siendo Brasil. Todavía lo sigue siendo. Es el país más poderoso económicamente, pero es una enorme centralización y concentración. Sí. Y Honduras no es poderoso económicamente, pero hay una enorme centralización. Entonces lo que dice Ollvan tiene toda la razón. O sea, ¿estamos de acuerdo con eso? Pues claro, implícitamente ahí hay tres categorías que me parecen importantes. Uno, luchar por la igualdad. O sea, luchar por disminuir, si le parece, la desigualdad y luchar por la equidad es profundamente ético, es profundamente justo. Esos son los dos elementos de la política. ¿Hacia quién va orientada la disminución de la desigualdad? O propender hacia la equidad, hacia el bien común. Y ese es el objetivo de la política. Así que, querido amigo Ollvan, acepto precisamente ese desafío y es en ese marco que nosotros vamos a estructurar nuestro plan de gobierno, nuestro plan de emergencia, porque el pueblo hondureño se está muriendo de hambre. ¿Por qué no hablamos aquí cómo hacer para que disminuya el hambre en Honduras? ¿Cómo hacer para que disminuya la pobreza? ¿Cómo hacer para generar riqueza? Porque yo no creo en quitarle a unos para darle a otros. Ahora, quítele a los corruptos. Quítele a los lavadores de activos, sanciónelos, pero quíteles también a los decorios. Porque si son corruptos, ese dinero, y le adelanto, yo inclusive hay que hacer reformas políticas y todo lo demás, para presentar y hacer las auditorías, y yo voy a presentar ya ante las instancias correspondientes, porque verán que no tengo mucha liquidez, pero sí tengo recursos, ¿me explico? Hablemoslo claro, ¿verdad? O sea, y voy a presentar desde ya, y vamos a ir con todo nuestro equipo, y vamos a exigir a todos los, y yo digo exigir en el plano obvio de la necesidad social, que eso debe ser que todas las personas que eventualmente también van a ser miembros de las secretarías de Estado, porque yo estoy seguro que no vamos a participar, vamos a vencer. Y ese es nuestro objetivo, y que también presenten desde ya todo ello. Entonces, esos son tres elementos fundamentales, o sea, el tema político, el tema ideológico está implícito ahí, porque el tema de la ideología que nos ha unido siempre es el bien común, ¿me explico? Plena. Así es, una simbiosis plena, completa eso. El tema de la economía distributiva con fines de equidad y una política social que disminuya la desigualdad. Eso nos une, así que, Ollvan, yo no sé si que me pongan Ollvan, claro. Dame la mano, Ollvan. Adelante, ahí estamos, hermano. Estoy. Cuídate. Perfecto. Sí. ¿Qué le parece? Sinceramente, yo les digo algo. Estaba esperando que le rodaran las lágrimas a Ollvan, pero si no las exhibe públicamente. Sí.
Está llorando de emoción internamente, Olvan, ¿eh? Está llorando de emoción interna, Olvan. No, Porque tiene desde el concepto de momento que justicia este hombre social. les dice, Maduro no demostró que ganó bien en Venezuela, ahí se echó en contra al Grillo, se echó en contra a Eduardo Enrique Reina, a Salgado, se echó en contra toda la estructura gubernamental, a Rixi también, Porque estoy claro. diciendo la verdad, porque estoy diciendo la verdad, y si la verdad les incomoda, lo siento. Ustedes tienen que lidiar no con Nelson Ávila, lidien con su concepto de verdad. Olvan, para irnos a la pausa, porque otro histórico del partido nos está llamando. Y usted no se preocupe porque hablará, y usted no se preocupe porque también continuará hablando. Hay suficiente tiempo. Olvan, para resumir esta expresión del candidato presidencial del PINU Socialdemócrata, Nelson Ávila. Adelante. Le tomo la palabra a Nelson. Yo creo que Nelson es un hombre correcto, es un hombre serio. Y tiene que entender, todos tenemos que entender que Honduras ya no debe ser el marco de promesas, porque las promesas son las que han estado incumplidas desde hace 100 años. Cierto. Es el tiempo de los compromisos. Así es. Y sobre todo, Renato, el pueblo hondureño tiene que entender que mientras no nos alejemos de la política chabacana que hemos tenido, y mire usted en esos mensajes, en esos cintillos que nos vienen, desconociendo el papel histórico del partido. Histórico no solo es porque tiene 50 años de existencia, histórico es porque ha dejado plasmado en las páginas del país, en las páginas de la historia del país, actos y hechos que han contribuido precisamente a consolidar este peregrino intento de democracia que tenemos. Porque la democracia no solo es los 4 años de ejercicio electoral en las urnas, la democracia completa en la cual la socialdemocracia cree, afinca sus principios, es la democracia social también y la democracia económica, como bien lo dijo Nelson Ávila en este momento. No nos hemos preocupado nada y no quiero desaprovechar la oportunidad. Mire, Renato, los invito a que escuchen la carta respuesta que el Papa León XIV le acaba de enviar al presidente de Burkina Faso. El presidente de Burkina Faso le expone lo que cualquier político en Honduras responsable le hubiera escrito al Papa y le responde de una manera tan magistral que solo es cuestión de cambiar nombres y poner Honduras ahí en la maqueta y entenderíamos exactamente qué quiere decir socialismo democrático. No el socialismo, y repito, el remedio de lo que han pretendido este gobierno, agenciarse y arroparse bajo una bandera que no les luce, porque no son ni socialistas, no son ni democráticos. Y eso tenemos que definirlo muy bien. Y finalmente quiero decir, Renato, que a mí por alusión ayer de mi buen amigo, porque lo estimo mucho y no importa lo que esté pasando, me duele mucho que con 30 años de afiliación al partido, lo primero que haya hecho era pensar con el hígado y no con la inteligencia. Y yo le advertí que no lo fuera a hacer. Se lo dije, pero me desoyó. No, bueno, está en su derecho. Pero creo que se equivocó. Porque creo que Guillermo todavía tiene la capacidad y los años como para poder aguantar más. Yo tuve una experiencia el año pasado, la directiva del partido, y no todos, tenía yo el apoyo de varios, pero la conducción del partido, y lo pongo así en palabras claras, arrastró los pies y así ahí fue donde yo no compartí precisamente la estrategia de esperar el nombramiento y la conformación de planillas y de la escogencia de una candidatura presidencial hasta que no pasaran las elecciones internas de los partidos. Era perder tiempo. Y por eso yo, con anterioridad a la asamblea, presenté mi renuncia. No renuncié porque no me habían otorgado toda la candidatura, sino que sencillamente decliné, y esa es la palabra que usé, decliné postular, poner mi nombre a la orden del partido,
porque mi propuesta obedecía a un movimiento, un proyecto que estaba respaldado por un fuerte sector heterogéneo de la zona norte y occidente del país, por empresarios, por políticos, por dirigentes gremiales, quienes me torcieron el brazo para aceptar algo que yo me negué por 2 años a hacerlo. Y al final lo acepté, pero con la condición de que el vehículo fuera el Partido de Innovación y Unidad, porque ese no lo voy a abandonar. Y como Morazán diría, mi amor por el pino morirá conmigo. Entonces creo que ahí donde discrepamos, yo discrepé con la presidenta Dori Gutiérrez, no coincidimos en las apreciaciones de estrategias políticas, pero no por eso renuncié a mi partido, no por eso lo voy a denigrar, no por eso voy a utilizar y emplear calificativos que lo que hacen es debilitar precisamente, no al PINU ni a los directivos del partido, es debilitar una oposición que en este momento es vital para la supervivencia de la democracia en el país y para que encontremos, cuanto más rápido posible sea, el camino precisamente para modificar todos estos patrones que hemos tenido, estas injusticias, estas inequidades, de abandonar precisamente, y le voy a decir algo, yo no creo en izquierdas ni derechas nada ahora. Yo creo que el pensamiento humano es multidireccional, no es un palo de lora que se mueve de un extremo al otro extremo, es dinámico, y por consiguiente yo creo que ya calificar a la gente de izquierdas, incluso la palabra progresista ya se desvirtuó de tal manera y se contaminó, que para mucha gente utilizar la palabra progresista es la cocora, y no es cierto. Pero es sencillamente por el mal uso del vocablo que se ha convertido precisamente en un espantapájaros. Entonces, yo creo que este es un momento coyuntural. Yo creo que el pueblo hondureño ya ha demostrado con el 60% de disidencia en general que necesita una luz en el túnel, se le alumbre el camino, que se entienda que sí existe algo mejor que lo que hemos estado viviendo, pero que para ello se necesita gente calificada. Y yo, una de las cosas que me satisface en este momento es que Nelson es economista, es colega, le entiende precisamente cuáles son los caminos de corrección de estos paradigmas, si se quiere, negativos que hemos tenido durante tanto tiempo. Y esa es una esperanza que tenemos del Partido de Innovación y Unidad. Pero el triunfo, Renato, y concluyo aquí, mi idea siempre ha sido una coalición fuerte. Exacto. No una alianza de cúpulas, y por eso es que tenemos que entender que el Partido de Innovación y Unidad ha sido crítico extremo. Y lamentablemente ya tuvimos 2 o 3 experiencias de haber hecho convenios y tratados, algunos sin la autorización del partido, con precisamente las figuras tradicionales del atraso y de la miseria y de la pobreza, y ya ven ustedes lo que estamos pagando, un descrédito que hay, esta frente la tenemos que tener frente, igual que frente a frente, la frente del pino tiene que estar en alto, y solo lo vamos a lograr escogiendo figuras de prestigio, figuras que tengan la estimación del pueblo hondureño, la estimación de las personas que lo rodean, y no necesariamente que tengan una locuacidad, una facilidad de palabra, una demagogia absurda y perniciosa, sino que con sus hechos en su vida privada y en su vida pública demuestren que son verdaderos patriotas. Muchas gracias, y ojalá que a Germán hable también, y mi candidata a alcaldesa se le dé oportunidad. Si Germán no... quiero pero es que no sabe que Germán es el que está por la línea telefónica, el otro. El otro como ustedes. Perdón. Bueno. El otro histórico. Y el otro histórico, estoy seguro que el hijo le deja el espacio para que hable. Por supuesto. Renuncia a lo que sea, porque sé cuánto ha influido el papá y la mamá en este hombre que por primera vez... ¿Sabe qué? Yo cuando miro a Germán Leicelar, hijo, solo me acuerdo hace muchos años
en un aula de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en introducción al estudio del derecho, 3 filas abajo de donde yo estaba, miré aquel cipote flaco y me dice el amigo que estaba al lado mío recibiendo la misma clase, ese es el hijo de Germán Leicelar. ¿Quién? Le digo. Y miro aquel cipote, si es que se parece al papá, digo yo. ¿Saben quién era el maestro de esa clase? Ya, mi cerebro, mis células. Chinito, que fue decano de la facultad. Rigoberto Chan Castillo. Rigoberto. Cuando yo me recuerdo de que Germán Leicelar, un exitoso profesional, hijo. Y buen jugador de básquetbol, ¿eh? Bueno, lo vi cuando estaba sacando las primeras clases de derecho y lo miro hoy, hombre, no solo digo cómo ha avanzado el tiempo, cuáles canas, no tenía ninguna cana en ese tiempo, y sé que es fiel reflejo de su padre y su madre, por eso él sacrifica todo para que su padre intervenga, pero no sé si la ingeniera Ana Castro también. Mire, no, todos tendrán oportunidad. Yo es el que estoy perdiendo el tiempo. Pausa comercial y luego vamos con ellos, con algunos conceptos básicos de ustedes para entrarle al histórico Germán Leicelar. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Oposición en Congreso rechazará usar fondos públicos para estafa de Corium. Más detalles si usted entra ahora mismo a tunota.com para enterarse de todos los elementos que concita este titular que tiene tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Usted es la candidata a la Municipalidad del Distrito Central por el PINU Socialdemócrata, la ingeniera Ana Castro, sus valoraciones. Luego escucharemos las valoraciones de Germán Leicelar, hijo, brevemente, antes de escuchar a otro icónico del partido, Germán Leicelar Vidaurreta. Bueno, pues muy honrada de estar aquí con ustedes y muy emocionada, más después de escuchar las palabras pues, de don Olvan y de nuestro candidato presidencial. Solo decir que el partido Innovación y Unidad es un partido precisamente que promueve eso, que hace honor a su nombre y es un partido de puertas abiertas para todos aquellos hondureños que realmente queremos unirnos para darle un giro a la historia de nuestro país. Y pues como toda institución bien organizada también tiene pues una administración y gestión en cuanto a la toma de decisiones y eso nos hace precisamente un partido transparente y un partido democrático. Entonces no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, por eso nosotros promovemos la democracia desde dentro y eso es lo que se promueve en el partido. De hecho, sea de paso, por eso considero que es importante que todos los hondureños sepan que dentro del Partido Innovación y Unidad hay una máxima autoridad que no es ningún presidente, no es ningún candidato tampoco, ni tampoco un grupo de personas que confabulen ni nada por el estilo, por el contrario, es una Asamblea Nacional que no se elige de dedo, ni de manera antojadiza, sino que va bajo los estatutos de nuestro partido. Y todos aquellos que nos decimos pinuistas abrazamos estos estatutos, que su marco es precisamente la Constitución, las leyes, pero sobre todo los principios de valores que debemos tener todos los seres humanos que nos desarrollamos dentro de esta sociedad. Así que por eso yo abrazo la bandera del PINU, porque coincide con mis principios personales, pero también con lo que necesita Honduras para darle un punto de inflexión a esta historia de un país que ha sufrido mucho. Así que me siento muy honrada, creo que sería redundante decir algunas cosas que ya bien lo expresó pues don Olvan Valladares, quien pues admiramos no solo dentro del partido sino fuera de él, porque sabemos lo que él ha representado en la historia de Honduras. Así que pues muy honrada de estar aquí. Muchas gracias, ingeniera Ana Castro. Germán Leicelar hijo y luego con el papá. Muy puntualmente, ¿verdad?
habló de las canas. En aquel año no tenía canas, ¿verdad? Todavía. Era un cipote de 17, 18 años. Hoy tengo canas, pero tengo muchas más ganas de cambiar a Honduras. Bravo. Y creemos que tenemos una propuesta política de lujo que, como decían allá en el Quijote de la Mancha, ¿verdad? ¿Por qué te tiran piedras? Porque algo estás haciendo. Entonces, todo este apedreo solo me dice que estamos en la ruta correcta y que estamos para cosas grandes. Y reitero, con una visión única, Honduras primero, Honduras después, Honduras al principio, Honduras en medio, Honduras arriba, Honduras presente en todo acto que nosotros llevemos adelante, como lo ha manifestado Nelson Ávila, de quien me siento honrado tenerlo como candidato. Y como amigo. Y como amigo, así es. Siempre. Mire, nosotros somos tan respetuosos de la normativa y de las reglas que nadie, excepto personas muy cercanas, han sabido sobre mi pretensión por una candidatura, porque yo no había sido todavía nominado como tal. Hoy lo digo, soy candidato a diputado, con el deseo de ir a dar algo por mi país. No a defender un interés, no, a dar todo lo que yo pueda dar con el mejor deseo de que, aunque sea un granito de arena, vayamos construyendo una mejor Honduras. Mire, voy a decir esto, huelga decir toda la temática que hemos dicho. Muy democrático no se vio el tema, ¿verdad? Ayer, de una sola persona hablando, lamento que la invitación que le hice de que debatiéramos para una reflexión, porque se trata de objetividad, de respeto y de reflexión para crecimiento, pero rechazó, y creo que no vale la pena hablar de esa temática. Sí. Hemos tenido un mensaje hermoso, y solo quiero decir esto, a todas las personas que nos están viendo, no caigamos en ese engaño de división. Mire, Renato, aquí la gente se apropia de todo. Les voy a contar dos anécdotas. Una vez salí en un programa, en otro foro, y yo creo que andaba esta corbata y una camisa roja y andaba un saco negro. Acababa de ganar las elecciones libres y empezaron. Ay, vos, ahora te identificas con Libre, solo porque andaba con esos colores. Por Dios. ¿Ah? Hablando de la creatividad. Y ahorita como anda vestido. Por eso le digo, entonces le van a decir, no, le van a decir que ahora se identifica con la comunidad LGTBIZX, porque hay varios colores. Pero mire, termino. Qué broma, dice. Termino con esto. Una niña porque, que yo quiero mire, mucho. Venía para acá y me salió una hermosísima canción de Silvio Rodríguez. ¿Ah? Un cantautor espectacular, ¿verdad? Genial. Y ya van a decir, ¿y este con qué derecho habla de Silvio Rodríguez? Amo a Silvio Rodríguez, es un cantautor espectacular, profundo, cubano, ¿va? Profundo. Y como decía Nelson, con el pueblo cubano hasta la muerte, con el pueblo venezolano hasta la muerte, con el pueblo nicaragüense igual, también. Y con cualquier pueblo, en especial con el pueblo de Honduras. Y a Pablo Milanés, ¿no tiene las mismas expresiones para Pablo Milanés? Es que no lo oí hoy, el que oí fue Silvio, pero me encanta. Pero me encanta. Entonces, ¿a qué voy? Escucha esa canción de... Vamos al tema de cómo nos apropiamos de esas cosas y se las quiero limitar a los demás. No, las creaciones humanas y todo son para todos, tanto los fracasos como los éxitos. Yes. Y queremos construir éxitos, no fracasos, no división. Entonces, ya basta, y a los que se dejan manipular, piensen un poquito antes de irse en ese barco. Y termino con esto para darle la palabra a mi padre, porque repito, ha sido hermoso el mensaje de hoy. Abracémoslo como hondureños, hagámoslo propio, con él o con quien sea, pero construyamos Honduras. Creemos que tenemos una opción espectacular, con diputados que van a trabajar por Honduras, con un gabinete de gobierno que va a trabajar por Honduras. Queremos declarar nuestro amor por Honduras y nuestro compromiso por Honduras, y no con un compromiso por una élite o por un grupo particular. Y sé que van a llover críticas de todo tipo, porque aquí todo el mundo dice lo que quiere decir, ¿verdad? Y quiere creer lo que quiere creer. Mire, hay un chiste de los huevos. En un plato va una pareja que llega
a la cena y le dice, ¿qué querés comer? ¿Ah? Lo digo así en abierto para que sea unisex, cada quien que le ponga el sexo que quiera a la pareja. Entonces le dice, ¿qué querés cenar? Quiero un huevo, le dice. Ay, le prepara un huevo revuelto, se lo sirve. Le dice, pucha vos, nunca supiste, ¿va? Lo quería estrellado, le dice. Al siguiente día llega, se repite la escena, nada más que le dice, aquí está tu huevo y se lo sirvió estrellado. Pucha, le dice, vos no se puede, hoy lo quería revuelto. ¿Ah? ¿Ah? A la siguiente noche se repite la escena y le pone un huevo revuelto y un huevo estrellado. Los dos. Y le dice, pucha, con vos no se puede. El que me diste revuelto lo quería estrellado y el que me diste estrellado lo quería revuelto. Por Dios, señores. Honduras, bueno, caemos en eso, no caigamos más. Claro. Tenemos un país espectacular. Claro. Solo necesita un buen trato de parte nuestra. Y la frase con la que cierro es mire, zapatos negros, con el luto de ese dolor de nación dividida en la que no podemos avanzar por ese pleito y esa descalificación permanente. Y ese es el objetivo de los oficialismos, del tripartidismo, para mantener al hondureño dividido, sin esperanza, ojo, porque han sido los, más bien, yo creo, destructores de la esperanza. Pero no caigamos en eso. Y le termino. Cada minuto que consumen le restan a... Por eso termino. Grises como las piedras estériles que nos están metiendo como ideales. Hondureños, no caigamos más en esas estériles. Azul demasiado oscuro quizás para acordarnos de la bandera del color que tenía. Mire, aquí está la bandera actual. Y este crisol que dijo usted donde estamos con todo. Porque eso somos, Honduras somos miles de ideas, miles de pensamientos. Multicultural. Dejemos de dividirnos, sumemos todo eso porque vamos a hacer cosas maravillosas sumando. Ok. Mensaje. Solo... Lenta y tierna, no habla de uniones eternas. Ese es Pablo Milanés. Ese es Pablo Milanés. Sí. Así es. Veo que le gusta. Otro de los históricos del Pino, porque el Pino ha estado revuelto estas últimas 48 horas después de la intervención de Guillermo Valle. Bueno, Guillermo, esto es democracia. Ayer te escuchamos a ti, hoy nos tocó escuchar al otro lado del partido. Y luego el público dilucida. Así es, allá en lo interno, quien tiene la razón. Le voy Así a es confesar algo antes que aparezca Germán. Yo fui fan de Germán en el básquetbol, porque era bueno. Y cuando venían de San Pedro Sula, porque Germán vivía allá en San Pedro Sula, y venían con el Rayo, creo que era. Y yo miraba aquel flaco veloz, con una velocidad pero increíble, haciendo... Pues hoy yo demando de él velocidad con sus expresiones, porque ya nos queda poco tiempo. Abogado Germán Leicelar, adelante, buenos días. Germán. El retardo, sí. Buenos días, Renato. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ana, un placer verla de nuevo. A Nelson y a mi hijo Germán. Lo más rápido posible quiero decirle, Renato, espero que usted continúe con esa línea que tiene de perseguir la verdad. Luchar por la verdad, que es lo importante. Así le cueste lo que le cueste, porque a todo el que busca la verdad tienden a crucificarlo. Mire, el primer tema que yo le quiero decir es que tenemos que rescatar la proclama de Gualala, que es el elemento fundamental de el sentido político y el pensamiento del partido dentro de la socialdemocracia hondureña, construida, que quien no ha leído a Ramón Rosa en Honduras no puede decir que es un socialdemócrata hondureño. Allí se inicia, y Miguel Andoni Fernández, éramos muy jóvenes, Renato, usted también era muy joven en ese tiempo. A mí me tocó participar con el doctor Andoni Fernández, y miren lo sorprendente, ¿quiénes fueron los fundadores del Pino? Ángel Vargas, ex nacionalista. De acuerdo.
el doctor Miguel Andoni Fernández, Olvan Valladares, su servidor, que era un niño que andaba detrás de esas grandes figuras, el papá de Mireya Batres, el abogado Batres, y le puedo mencionar, estuvo Gautama Fonseca. Gautama Fonseca convenció a Julín Méndez y creó el primer ícono campesino que entró a la política para dignificar a los campesinos en Honduras a través del pino. Y así nos fuimos procesando. Cuando me tocó, después de Olvan y de otros compañeros, la responsabilidad de tomar la dirección del pino, construimos legalmente y formalmente la socialdemocracia. Desgraciadamente hay socialdemócratas y social hipócritas. Y en ese evento es donde se destruyen las cosas, porque lamentablemente abrimos las puertas del partido por primera vez a un liberal. El hijo, usted ha de recordar al cura Orellana, claro, que fue un hombre muy respetuoso y muy conocido en Honduras. Su hijo lo llevamos en las planillas por el departamento de Cortés. E inmediatamente que fue electo, se declaró liberal y se salió del partido. Después tuvimos malas experiencias, pero buenas experiencias cuando uno anda por la vida en estas actividades y va a encontrar situaciones como esa. Y cuando usted está frente a extremistas, se encuentra con esos problemas. Cuando Fidel Castro dijo que necesitaba un director del Banco Central y que necesitaba un economista, el Che Guevara o yo que ocupaban un comunista y lo nombraron el director del Banco Central en Cuba. Entonces, me comento estas cosas porque aquí está Nelson. A Nelson lo conozco desde que regresó de su exilio intelectual. Venía de Francia, venía de fuera del país, nada más que tenía una melena negra más grande. 3 veces más grande. Tiempo, y nos sentábamos en las sillas de Plaza Miraflores a discutir la temática de la socialdemocracia. Nelson, como cualquiera, se acercó y lamentablemente nos encontramos con sectores de partidos que suman los que salen de los partidos tradicionales y continúan con la misma conducta y la misma actividad, poniéndose una gorra o un sombrero de la socialdemocracia o de otras ideologías, pero que al final nos traicionan, nos engañan y sucede lo que está sucediendo. En vez de construir hacia el país una unidad nacional, seguimos construyendo sectarismos. Primero teníamos 2, ahora tenemos 3. ¿Y qué está pasando en el país? Que vamos a tener que declarar las lenguas como una arma blanca en el Código Penal, porque no respetan a todos aquellos que están luchando por encontrar la verdad. Renato no solo es testigo, es víctima de todos los ataques más sucios que se dan. ¿Por qué? Porque su programa tiene esta naturaleza. Aquí está Nelson, a quien yo no le digo que sea socialdemócrata, que recupere ese pensamiento que tenía cuando nos sentábamos a hablar, recién ingresado él de su exilio intelectual. Y por tanto, no solo se lo pido, sino que como amigo y como compañero se lo exijo, porque qué bueno que tiene la dignidad y la responsabilidad de recuperar ese pensamiento, porque con ese pensamiento va a ser un economista que, igual que Olvan Valladares y que otras personas que estuvieron en el PINU, como le digo, fundadores, sorpréndase, Renato, si usted busca las firmas en el PINU, ahí está Rafael Leonardo Callejas, un nacionalista. Sí, sí. Ahí está la firma de, como le digo, del abogado Batres, un honorable nacionalista, pero honorable hondureño.
Allí está la firma, como le repito, de Jorge Ramón Hernández Alcerro. También destacó dentro del Partido Nacional, pero también fue fundador del Pino en aquellos momentos de crisis, porque eran hondureños que aspiraban a algo mejor. Está la firma de Manuel, ¿verdad? Que ustedes lo conocen, el gran economista, ¿va? El abogado, perdón, que se me va el nombre completo en este momento. Acuérdense. Manuel Acosta Bonilla. Manuel Acosta. Todas esas firmas están ahí porque eran hondureños que aspiraban. Guillermo y habían jóvenes que tenían una gran capacidad con el micrófono, ¿verdad? Que así como hablaban de deportes, también participaban en política. Ahí lo tienen ustedes al lado, que es Renato. En esos tiempos yo estaba en No deportes. se ha comprometido con la política, pero siempre participó en función de buscar la verdad. Entonces, mire, con lo que decía ayer nuestro amigo, a quien apoyamos fuertemente, Renato, le dimos todo el apoyo para que fuera presidente, porque eran las nuevas personas como Ana y otros que pueden seguir dándole la fuerza al partido, pero sin romper esa conexión entre las diferentes generaciones. Sí. Si rompemos la conexión de generaciones, jamás vamos a encontrar el camino para construir a Honduras en beneficio de todos. Gracias, abogado. Germán Ley Celar Vida Urreta.